Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahora arrancamos ya con la charla. Lo dejo a Gustavo que presente un poquito a Horacio. Así, bueno, damos inicio a la charla. Hola, buenas tardes a todos los socios que hoy nos están acompañando y en especial a Horacio Cepeda, el economista Horacio Cepeda. ¿Me están escuchando, Horacio? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes. ¿cómo le va? Bueno, Horacio es especialista en política industrial, es así, ¿no? Ujú, sí, Así algo de que eso. muy agradecido por compartir con los socios de la Cámara esta tarde. Yo creo que la dinámica va a ser escucharlo a usted en lo que nos va a instruir en este nuevo, si bien estamos en este contexto global, en esta nueva posición que tiene Argentina con respecto a este contexto global. Y si usted lo permite, al final de su exposición, un poco de preguntas de algunos de los socios que quieran estar aclarando algo. ¿Puede ser así? Sí, sí, perfecto, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, lo escuchamos y atentamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto ver a tantos amigos sentados, escuchando. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy era hacer un repaso a cómo está la situación automotriz a nivel global, mirando básicamente tres áreas, China, Unión Europea y Estados Unidos, vincular Estados Unidos un poco con lo que está pasando con la negociación del acuerdo de libre comercio con México, y después mirar Brasil y AC-14 más la normativa argentina, etcétera. Digamos, esto fue un poco lo que me habían pedido que miráramos. Así que, digamos, arrancamos primero con lo internacional. Em, Digo, yo diría, en estos meses de fines del 25 y comienzo del 26 pasaron o están pasando un montón de cosas a nivel global, industrial, pero básicamente automotriz. Y las tres cosas que están pasando son, por un lado, China definió cuál es su objetivo con la industria automotriz para el plan quinquenal 26-30. Ustedes saben que los chinos tienen planes quinquenales y ahí definen qué es lo que van a hacer en los 5 años que vienen, no solo a nivel industrial, en términos generales, y particularmente hay una parte sobre industria automotriz. Las modificaciones que hubieron en la Unión Europea y lo que se está discutiendo en la Unión Europea en este momento para la industria, y las novedades casi diarias a las que nos tiene acostumbrado el compañero Trump. Digamos, esas son las tres cosas que vamos a mirar. Digo, primero China. Eh, Digo, yo no les voy a explicar, porque ustedes saben por los diarios, China hoy es la primera potencia productora de autos. Eh, en algún sentido, esto es, digo, resultado de lo que fue el plan quinquenal anterior, el que duró hasta el 25, que había puesto a la industria automotriz como una industria estratégica para el crecimiento de China. Eso significó que China abrió la billetera, puso muchísimos recursos en el desarrollo de la industria automotriz, pero básicamente en la industria eléctrica, electrificada, y básicamente de autos eléctricos. Ellos pusieron toda su batería de incentivos, instrumentos, créditos y una línea política destinada a aumentar la producción y ser el país que domine la tecnología del sector de autos electrificados. La verdad que en 5 años lo lograron. Si ustedes miran lo que pasaba hace 5 años en términos de producción, pero sobre todo en términos de exportaciones y lo que está pasando ahora con China, ustedes se dan cuenta que China cumplió con su programa estratégico. Eh, Ahora, hay algunos resultados de eso. Algunos de los resultados de eso son que hoy China tiene una capacidad de producción de 50 millones de unidades, tiene un excedente enorme de capacidad productiva, tiene una cantidad enorme de empresas. Y en China se está produciendo una guerra de precios muy importante, porque no pueden cumplir con los cupos de producción que tenían establecidos. Esto es el escenario hasta el 25. ¿Qué es lo que pasa en el 26 con el plan quinquenal? China dice, la industria automotriz no es más una industria estratégica.
dejó de serlo, ya está consolidada. Lo que viene ahora es una etapa de consolidación de la industria automotriz que tiene algunos patrones. Uno es avanzar en tecnología, y esto es conducción no asistida, eh, perfeccionar baterías, mejorar calidad, mejorar costos, digo, y expansión hacia el exterior. Este es el plan estratégico. ¿De qué se va a ocupar China ahora? Ahora se está ocupando de otras cosas, inteligencia artificial, biotecnología, digamos, otras áreas de desarrollo. Pero básicamente, en términos automotrices, lo que dice, lo que el plan quinquenal dice es, ahora viene un proceso de consolidación de la industria. Y este tema de salida al exterior. Ustedes ya ven que China está exportando 5 millones de autos, 6 millones de autos, pero lo que viene ahora es un proceso de consolidación en el exterior también, que es lo que ya se está viendo desde hace un par de años, que es la instalación de empresas chinas. Dos fenómenos: instalación de empresas chinas básicamente en países en desarrollo, también en países desarrollados, y alianzas estratégicas con otras empresas en otros países. Si ustedes lo miran desde ese punto de vista, ¿dónde está radicando China hoy sus inversiones? En el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, en Uzbekistán, en Brasil, quisieron entrar en México, ahora están entrando en la Unión Europea. Digamos, hay un fenómeno de empezar no a exportar solamente, sino a ocupar los territorios donde hay mercado. Si usted lo mira, se parece mucho al proceso que hubo en los 60, 50, 60 con la industria automotriz americana y europea, digamos. No están, los chinos no están inventando nada nuevo, eh, pero básicamente es una respuesta a las barreras que están empezando a encontrar en los mercados para poder exportar directamente. Entonces, para cerrar China, cambio de la estrategia, consolidación de la industria y ocupación de desarrollo de las marcas chinas y ocupación de los espacios internacionales, no solo con exportaciones, sino con producción local. Vamos a la Unión Europea, que también tuvo bastantes novedades. Eh, Digo, ustedes saben que la Unión Europea tenía un objetivo de en el año 35, electrificación absoluta de la industria. Eh, lo que detectaron eh, previo presión de las terminales automotrices europeas es que el mercado no está tirando como se suponía, la gente en Europa no se está electrificando como se suponía que se iba a electrificar, todos los países empezaron a abandonar sus programas de estímulo a la demanda. eh, la industria europea empezó a encontrar que el mercado que había en la Unión Europea, estimulada por los créditos públicos, terminó yéndose a los chinos. Conclusión: en las últimas reuniones, la Unión Europea está reconociendo que perdió la batalla, no perdió la guerra, pero perdió la batalla. Entonces está, por un lado, hace una marcha atrás en sus obligaciones ambientales. Ustedes piensen, de cero emisiones en el año 35 a flexibilizarlo a 90% de reducción. Y el otro 10% se compensa con varias cosas, varios artilugios, pero uno es usar acero verde, usar aluminio verde, contar eso en las cuentas, pensar en avanzar en un proceso de medir diferente la huella de carbono. Eh, Digo, esto es lo que hicieron. Con lo cual, en lugar de usar rendimiento año por año, metas año por año, pasar a metas trianuales, porque en el año 25 tuvieron excedente y entonces les permite pasarse de la cuota en el año 26 y 27. Digamos, algunas cosas de acomodar los números para no tener tanta presión sobre la industria en términos de avanzar en electrificación. Pero digo, esto es lo que tocaron ahora. Y habilitaron los biocombustibles, habilitaron los combustibles sintéticos, otras formas de movilidad, tipo hidrógeno, que antes estaban medio bloqueadas. Flexibilizaron las normas de carga liviana y flexibilizaron las normas de carga pesada. Digo, aflojaron todas las reglas y todas las exigencias. Pero lo más importante es que están discutiendo lo que se va a llamar o se llama la Industrial Accelerator Act, que es un nuevo pacto industrial de la Unión Europea, que tiene un objetivo específico para la industria automotriz.
y el objetivo específico de la industria automotriz es hacer autos más baratos, avanzar en la integración de la cadena de baterías. Ustedes saben que los europeos no fabrican o tienen muy pocas fábricas de baterías y no manejan el ciclo tecnológico, eh, y dar subsidios vinculados a producción local, pero no solo a producción local, a contenido local, que esto ya es un cambio trascendental. Se está hablando de que para que una empresa y consumidor tengan beneficios estatales de la Unión Europea, el producto va a tener un 70% de contenido local. La discusión que está habiendo en este momento, digo, esto va a llevar su tiempo discutirlo, ¿no? Pero la discusión que está habiendo es si incluyen o no las baterías en ese 70%. Pero ustedes saben que un 70% de contenido, no como lo medimos nosotros, sino de piezas, es prácticamente que el auto sea todo europeo. Entonces digo, si ustedes miran esto frente a lo que estaba pasando hace 2 o 3 años, donde daban un subsidio al consumo y no importaba de dónde vinieran los autos, hay un cambio sustancial. Y la otra cosa que también hay que tener en cuenta es que no se olviden que la Unión Europea le metió un antisubsidios a China y todavía están en discusión con ese punto. Si hay acuerdo de precios. Bueno, digo, lo que los europeos están haciendo, de alguna manera, es empezar a replicar algo de lo que está haciendo Estados Unidos. Dejaron de ser eh, mano abiertas y abiertos a la competencia para empezar a cerrar un poco el mercado europeo. Digo, este es el escenario europeo. Si nos vamos al escenario americano, eh, lo que uno ve es que, digo, la medida más importante, digo, hay muchas medidas que Trump ha tomado en estos últimos meses y años, pero yo diría hay dos una que es más reciente, que es eliminó las restricciones que la EPA, el organismo de control ambiental de Estados Unidos, federal, ejercía sobre la industria. O sea, sacó las restricciones de emisiones y de eficiencia energética. Voló con todo. Entonces, hoy la industria americana, que estaba obligada a un proceso de reducción y mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones, se encontró con que ya no hay más obligaciones a nivel federal. Entonces, todo esto queda a nivel local, queda a nivel de cada estado. La segunda cuestión que habrán visto, porque fue medio anecdótico, es que eliminaron el Start-Stop, por ejemplo, digo, dentro de las medidas que tomaron, iba cambiando la obligatoriedad, digamos, toda una serie de cuestiones que bajaron las exigencias, por lo cual lo que vemos ahora es que hay larga vida a los motores de combustión con estas normas. Y asociado a esto, o vinculado con esto, está toda la movida arancelaria que Estados Unidos tomó y está tomando para bloquear el acceso de los vehículos en términos generales no americanos al mercado americano, pero básicamente para prohibir la existencia de vehículos chinos en el mercado americano, sean fabricados en China o sean fabricados en otro lado. Entonces, lo que Estados Unidos está haciendo es una política industrial hasta ahora de no nearshoring, que era lo que se decía que iba a ser antes, sino eh, eh, retomar la industria propiamente dicha por ellos, ¿no? Y si ustedes miran, hay algunas movidas para atrás de algunas empresas que ya cambiaron sus estrategias. Digo, hay dos que me parece que son interesantes. Una es GM, que había dicho que iba a la electrificación total y ahora dio marcha atrás, y Ford, que está diciendo que va a empezar a fabricar auto de vuelta después de su abandono de la línea de autos y irse solamente a los SUV y camionetas, digamos. Va a haber una reconfiguración del mercado americano, son 16 millones de unidades, no es poca cosa, y todas las señales que se están dando es a cerrarlo y hacerlo para los americanos. Y ahí aparecen algunos interrogantes, porque no se olviden que los americanos le metieron aranceles hasta a los mexicanos, con los cuales tienen acuerdo. Eh, es cómo se vincula esto con el acuerdo, con el TMEC, digamos, con el acuerdo perdón, de México-Estados Unidos. México es un fabricante de piezas y
y de autos para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos puso el arancel del 25, el único waiver que le dio a México fue que podían descontar de la base del impuesto las piezas americanas, pero nada más. O sea, una pieza mexicana en un auto mexicano que va a Estados Unidos paga aranceles. Un auto mexicano que tiene piezas americanas se le netean las piezas americanas, pero sobre el resto paga. Acuérdense que esto viene sobre una discusión anterior del acuerdo Unión Europea, perdón, el acuerdo México-Estados Unidos, que le había obligado al 75% de contenido, que los salarios fueran de $14 y pico. Bueno, toda una serie de restricciones que ya Estados Unidos le había puesto a México. Y la verdad es que a Estados Unidos le salió el tiro por la culata. En algún momento nosotros lo discutimos, que esto podía tener dos salidas. O toda la fábrica de autopartes iban a Estados Unidos, o se iban a hacer realmente fábrica de autopartes en México integradas. Y el resultado fue ese. O sea, hoy México es un exportador, tiene un superávit de 70.000 millones de dólares de autopartes, es un exportador de autopartes de Estados Unidos. Los autos americanos tienen 50% de piezas americanas, el resto de las piezas son o mexicanas o canadienses de otro lado. Eh, entonces, digo, ahí hay un interrogante que teóricamente se tiene que cerrar en junio de este año. La fecha para el cierre del acuerdo, del nuevo acuerdo por el tema automotriz con México es junio del 26. ¿Qué es lo que se espera, digamos? Los mexicanos están, a ver, los mexicanos dicen, no pasa nada, está todo bien con Estados Unidos, vamos a llegar a un acuerdo, bla, bla, bla. Eh, la práctica es que las inversiones en México se pararon el año pasado, se pararon, las exportaciones empezaron a caer y hay mucho proyecto que iba a ir a México que hoy está en suspenso. Ya hubo decisiones, BYD se debe instalar en México para exportar a Estados Unidos, ya dijo que no se va a instalar. Eh, entonces, digo, lo que uno ve es que todos empezaron o a parar las decisiones o a entrar en una especie de territorio de quedémonos como estamos hasta que en junio se defina cómo va a ser. Lo que se está viendo con las negociaciones con Trump es que no son sencillas y además a México lo está destratando. Si ustedes miran cómo teóricamente trató a Japón o trató a Gran Bretaña con los autos y cómo lo está tratando a México, lo que uno ve es que lo está destratando. O sea, lo está maltratando, como maltrató a los europeos. Entonces, digo, hay mucha plata invertida. Para las empresas americanas no es fácil una deslocalización desde México a Estados Unidos, pero la práctica es que hoy todo está en un terreno de absoluta incertidumbre. Entonces, digo, volviendo, lo que podemos decir hoy es que hace 3 o 4 años el escenario era claro y se sabía para dónde se iba. Hoy no está claro. No está claro porque hay retrocesos en las decisiones que se fueron tomando, hay diferencias en términos de competitividad que se acentuaron. Entonces, lo que se ve es que hay una retracción hacia prácticas de política industrial que habían sido abandonadas. Se habían sido abandonadas por adhesiones a normas multilaterales. Hoy no pareciera que el OMC tiene capacidad de controlar nada o de forzar a nadie, y más bien es la ley del más fuerte. Digo, esto es lo que se está viendo en casi todos los sectores, pero se está viendo particularmente en el sector automotriz, que siempre es como una avanzada de lo que viene con el resto. Eh, la gran discusión que hay es cómo se van a reconfigurar las cadenas de valor, ¿no? Es decir, esta idea de tengo proveedores desparramados por todos lados y me abastezco y no tengo problema. Bueno, esto hoy está a nivel práctico, todavía no, pero a nivel de discusión, tanto industrial como académica, es lo que se está discutiendo. Es decir, ¿cómo se va a reconfigurar este mundo? Porque el mundo de Estados Unidos domina, hay una Pax Americana donde nadie se pelea con nadie, OMC conduce y somos todos amigos, se terminó. Digo, hoy están primando el friendshoring, lo que es el comercio con mis amigos. Si vos te portás mal en un término político, no te compro. Digo, son todas cosas que, si ustedes lo miran hace 5 años,
de vuelta, el escenario era completamente diferente. Entonces, digo, el problema que nos genera a nosotros, digo, mirándolo desde Argentina, es que el mundo que uno sabía, a uno le podía ir mal, bien o mal, básicamente porque uno hacía bien o mal las cosas. Digo, hoy en un mundo mucho más inestable y mucho más incierto, digo, hay menos herramientas desde el punto de vista de lo que uno puede hacer en términos de conducir la situación porque no sabe de dónde van a ir para las cosas. Digamos, esta es la situación, ¿no? Por otro lado, y pongamos un punto positivo, digamos, la sensación de que se están abriendo como dos mundos, que alguna vez los discutimos hace bastante tiempo, de si iba a quedar un mundo desarrollado con tecnologías de recontrapunta y un mundo no tan desarrollado con tecnologías más antiguas. La sensación es que esto se está empezando a dar, pero no con el mundo que uno se imaginaba, que no se iban a fabricar más motores, nadie iba a poner plata en motores convencionales, sino que la sensación es que este mercado que iba a desaparecer se va a mantener, digamos, aparentemente por un tiempo más largo, ¿no? Digo, esta es como, son como las grandes cosas que uno está viendo. Ahora, la otra cosa que también uno tiene que decir es que eh, China ganó está ganando la batalla tecnológica, pero no solo porque fabrica autos eléctricos, sino porque tiene dos cosas que son claves en el mundo que viene. Uno, logró achicar el ciclo de producto y cito al CEO de Ford que decía, los chinos tardan 18 meses en desarrollar un producto, nosotros tardamos 3 años, primer punto. Segundo, está cambiando la forma de manufactura. O sea, ya fabricar autos en China, los autos en China no se fabrican como en el resto del mundo. Primero, las cadenas de provisión son mucho menos extensas, está mucho más internalizada toda la producción en China. O sea, BYD fabrica muchas más piezas de las que fabrica Ford afuera de su empresa, por ejemplo. Digamos, tiene una cadena de proveedores mucho más chica, mucho más corta. Digo, ese es el modelo chino, contrariamente al modelo japonés, estadounidense, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión, que es una de las cosas que los europeos ya pusieron en su plan, que es hay que eliminar la cantidad de piezas que tienen los vehículos convencionales. O sea, hay que bajar la cantidad de piezas, hay que bajar el costo de la manufactura, pero no al estilo de lo que se venía haciendo hasta ahora, que en algún sentido era apretar a los proveedores, sino en decididamente simplificar la forma de producción. Ahí ustedes deben haber escuchado, sobre todo los que están más en el sector de estampado y todo lo demás, la idea del gigacasting, esto que hace Tesla, que inyecta las piezas completas, los laterales completos con aluminio y elimina todas las piezas de soldadura y, digamos, este proceso que hace Tesla y que hoy se está poniendo, los chinos lo están poniendo como eje de desarrollo tecnológico, lo están viendo los europeos. O sea, la idea de vamos camino a una simplificación productiva, eliminación de piezas y búsqueda de tecnología para sacar piezas es algo de lo que viene para adelante. Bueno, si nosotros nos venimos más para acá, digamos, si empezamos a mirar un poco qué pasa en la región, eh, en la región también están pasando cosas, aunque nada que ver con la magnitud de lo que está pasando en el norte, ¿no? Digo, acá estamos entretenidos con otras cosas. Eh, y digamos, primero miremos Brasil, que es el elemento principal que tenemos en la región para definir un poco lo que está pasando. Digo, Brasil sigue con su plan con el mover, lo sacaron el 24 y siguen ese proceso. Digo, con ustedes lo hemos charlado muchas veces, con algunos de ustedes. Ellos definieron un sendero tecnológico, decidieron qué querían hacer, decidieron qué forma de medición de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan que era ellos le dicen de la cuna a la tumba? O sea, mirar todo el ciclo de producto, la emisión en todo el ciclo de producto y no solo el caño de escape. ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene que ver con los biocombustibles, que es su tecnología desarrollada con los flex. Digo, Brasil armó su negocio eh, de alguna forma y está en ese proceso. Hay algunos ruidos en el medio. Hay, yo diría, un ruido que es para mí el más importante, que es
desde el punto de vista de la reforma tributaria, que le quieren poner un impuesto a los autos, y hay toda una discusión con eso, hoy está parado, pero la idea de que los autos contaminan y entonces le vamos a poner un impuesto, pero se le van a poner a los eléctricos, híbridos, a todo el mundo. Digo, ahí hay un problema con la reforma tributaria. Eh, pero el otro gran problema son las radicaciones de empresas chinas en Brasil. Y acá hay cosas que nos empiezan a tocar a nosotros. ¿Cuál fue el modelo de erradicación que los chinos usaron en Brasil? Es la compra de plantas abandonadas por empresas establecidas. Ustedes saben, compraron, digo, el caso más importante es BYD, que compró la planta de Ford en Camaçari. Digo. Pero un poco la idea es comprar plantas usadas, es lo que están haciendo en México y es lo que están haciendo en Europa. Digo, ahora no me acuerdo cuál de las chinas se compró la planta de Nissan de Barcelona. O sea, están comprando plantas abandonadas y haciéndole un revamping a las plantas. Ahora, eh, la llegada de los chinos a Brasil, ustedes saben que Chery estaba hacía bastantes años mezclada con una empresa brasilera, pero digo, la gran llegada fueron básicamente BYD y Great Wall, que particularmente son dos empresas privadas chinas, no son empresas del Estado, son dos empresas privadas. Y llegaron con un esquema donde le pusieron la alfombra roja y le dieron algunos beneficios para que pudieran arrancar. Esos beneficios fueron básicamente desgravación arancelaria, eh, a- después establecieron un cupo para los CKD y SKD de 400 y pico de millones de dólares, que se terminó en enero de este año, y ahora hay una desgravación arancelaria para CKD y SKD de 16 y 18% que duran hasta el 27. Ese es el ramp up que le permitió el gobierno brasileño, después de mucha discusión, a las empresas chinas para tener bajo nivel de integración. El, el, la- el- el cronograma original era más largo, llegó hasta el 28, después de un escándalo que hizo Anfavea, se lo bajaron al 27, le sacaron un año. Pero digo, es la transición que está viendo. O sea, dos empresas chinas que se instalaron, una empresa china que es Geely, que se asoció, está asociada con Renault, eh, que también está pensando en usar la planta de Renault para fabricar vehículos propios con el modelo CKD. O sea, hay una llegada a Brasil particular. Pero esta llegada a Brasil no es casualidad. La llegada a Brasil es así porque Brasil es uno de los mercados que los chinos entienden que es más grande y más abierto para su acceso. El otro mercado que es grande, para el cual le cerraron la puerta, es la India. O sea, la India no deja entrar a los chinos. Entonces, el único mercado grande, o los dos mercados grandes que quedaban, uno era Brasil, el otro era México. México quedó cerrado por Estados Unidos. El único que abierto que quedó es Brasil. Entonces, digo, ahí tenemos un problema. Tiene un problema los brasileños, tenemos un problema nosotros. La pregunta que uno debería hacerse es, a ver, ¿los chinos sin estos beneficios arancelarios podrían producir competitivamente? Y la verdad es que sí, la verdad es que pueden. Eh, si a nosotros nos están vendiendo autos a 16.000 dólares FOB, eh, y sabemos cuáles son los precios del mercado local brasileño y argentino, no es tan complicado para los chinos que tienen precios eh, como ellos los calculan, llegar con un precio competitivo. Digo, no se olviden que las empresas chinas, siguiendo la contabilidad china, ganaron 600.000 millones de dólares el año pasado. O sea, tienen cuerda. Si bien las empresas que llegaron a Brasil son empresas privadas, pero pueden llegar a empresas públicas también, chinas. Eh, entonces digo, hay margen en Brasil para hacer cosas. Y además todos ustedes son conscientes de que Brasil tiene mucho producto fuera de escala. Que no todos los productos brasileños son súper competitivos y están dentro de escalas. Y lo que está haciendo
BID y Gridwall es pensar en escalas BID de 150.000, camino a las 300.000, y Gridwall está hablando en escalas de 200.000 unidades. O sea, no están hablando de voy a tener una presencia marginal en el mercado eh, brasilero. No es la entrada al estilo Peugeot o Renault o, digo, o Honda que entraron a agarrar pequeñas cuotas de mercado. Los chinos vienen con intención de quedarse con una parte sustancial del mercado brasileño. Eh, y digo, las condiciones de alguna forma están. ¿Cómo nos pega a nosotros? Digo, eh, a nosotros nos pega desde dos lados. Una es eh, que si bien el mercado, los chinos hoy no están especializándose en productos competitivos con los productos argentinos, no significa que no tengan producto para hacerlo. O sea, que los chinos entren con pocas camionetas hoy en el mercado brasileño no significa que no tengan producto para vender en el mercado brasileño. Y al ejemplo me remito, las dos camionetas que se están desarrollando en Argentina son de tecnología china. Y China tiene mucho producto desarrollado. Podemos discutir de la calidad, si los clientes van a querer comprar o no las camionetas chinas, pero ustedes saben que hay mucha gente que compra camionetas para pasear y no para trabajar. Y ese es un mercado donde eh, la decoración interior y los chiches electrónicos pueden más que la durabilidad, resistencia, etcétera, etcétera. Eh, Digo, esta es una preocupación. Si bien todavía hay una ventaja porque los motores chinos no son buenos, o todo el mundo dice que no son buenos, los motores convencionales, pero en híbrido ya la cosa es para discutirla, ¿no? Pero bueno, digo, ahí hay una amenaza para el sector argentino. No estoy hablando de los otros productos que fabricamos nosotros, porque digo, no tenemos muchos, de autos, etcétera, pero sí en el segmento de camionetas. Pero para mí hay un elemento que es más preocupante, que es cuando las terminales automotrices abandonan el desarrollo del producto, ¿no? Digo, para mí lo más preocupante es que la camioneta de Volkswagen sea desarrollada por chinos o camioneta de Fiat sea desarrollada por chinos, ¿no? Es decir, perder la capacidad de desarrollo y de ingeniería para desarrollar un producto. Digo, esto para mí es lo más complicado. Pero digo, a ver, hoy, si uno lo mira, dice, ahora estamos bien o no hay un problema serio. Desde mi punto de vista, lo puede llegar a ver en un plazo no demasiado largo. No demasiado largo, quizás son 2 años, no sé, 3 años. Eh, Todo depende de cuánto los chinos quieran ocupar ese segmento de mercado. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el mercado argentino? Y acá hacemos un link que junta esto que estamos charlando sobre Brasil con Argentina y lo que nos une es el AC-14, es el acuerdo bilateral argentino-brasilero. Y acá hay algunos puntos, con Ramón la última vez que hablamos de su preocupación con el AC-14, digamos, pero para mí hay un problema del AC-14 que creo que no es lo que se está mirando eh, más atentamente. Digo, el acuerdo el AC-14 entre Argentina y Brasil, yo hoy estaba pensando en esta charla y me vino la imagen de la rana que la ponen en una olla, pero con el agua fría y la van cocinando a poco. Digo, bueno, eso es un poco el AC-14. Cuando uno mira la historia del AC-14, lo que ve es que hay un proceso continuo de flexibilización eh, que de alguna forma abrió el mercado sin que en apariencia esté abierto. Y voy a esto. Cuando en sus orígenes el AC-14 tenía, yo diría, dos elementos. Uno, un flex muy estricto, muy rígido, con muy poca posibilidad de desvío. Tenía una regla de origen 60-40 y prácticamente no tenía ninguna válvula de escape. Para nada. Digo, esas dos cosas eran las que definían todo. Y había posibilidad de importar autopartes no producidas regional, pero con acuerdo regional, o sea, estaba bastante cerrado todo el paquete. A lo largo de los años, lo que se fue haciendo fue ir abriendo
Y perdón, no quiero olvidarme, y eh, había un artículo que permitía los nuevos proyectos, los vehículos en proceso de desarrollo, que tenían un contenido 40, 50, 60. Tenían 2 años para llegar al contenido mínimo regional, pero arrancaban con 40. A lo largo de los años, ¿qué se fue haciendo? Se bajó el contenido regional a 50, porque el objetivo era alinearlo con los otros acuerdos que se estaban haciendo con otros países de la región y preparándose para el acuerdo con la Unión Europea, ese fue el argumento. O sea, se bajó el contenido a 50. Por lo tanto, el producto nuevo pasó de 40, 50, 60 a 35, 40, 50. Estamos hablando de un piso 35. Después se habilitó un cupo de 10.000 vehículos con 35 de contenido, con no más de 2.000 vehículos por modelo. Después se habilitó un cupo creciente entre 15.000 y 50.000 vehículos, también con 35. Después se habilitó un 2.000 vehículos más, también con 35, 1.200 por un lado y 800 por el otro. O sea, cuando uno mira el contenido de la regla, fue bajando porque hoy hay un volumen de potencialmente, digamos, pongamos números redondos, 70, 80 mil vehículos que puede arrancar con 35, no 60, 35. Digo, este es un escenario que fue como pasando desapercibido, pero cada proceso tuvo eso. Después está la discusión sobre el flex, que en la práctica ya no está operativo, hoy es 2, 2,5, 3 y libre comercio. Digo, esto es una discusión, digamos, ya dejó de ser operativo, pero eso era una preocupación más argentina que del otro lado. Pero digo, para mí lo más relevante es la, y después, las autopartes no producidas que tenían que tener acuerdo regional, hoy son por país. Eh, entonces, cuando uno mira el paquete, lo que ve es que ese esquema que de alguna forma tenía un equilibrio entre le doy protección a las terminales porque le doy eh, de alguna forma derramo en protección para los autopartistas porque estoy exigiendo un nivel de contenido, se diluyó. Digo, sigue siendo todavía, pero digo, ya perdió mucha potencia. Eh, y en el caso particular Argentina, si nosotros le sumamos los 50.000 unidades sin pago de derechos para electrificados y le sumamos que ahora a Estados Unidos se le van a dar 10.000 unidades adicionales, digo, en realidad lo que uno ve es que el mercado argentino, contrariamente a lo que se dice, que es un mercado cerrado, en realidad, digo, se está repitiendo, sí, el arancel externo 35, está bien, pero cuando uno lo mira, el nivel de perforaciones que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo son muy grandes. Entonces, cuando se dice, y mirando, estoy pensando básicamente en los autopartistas, digo, cuando se dice, che, cada vez hay menos contenido local, digo, esto responde a una lógica económica. Las reglas se fueron modificando, facilitando. Me olvido de alguna factoría, digamos que esto es otro tema, ¿no? Porque es un tema local, no es un tema de la región, pero digo, mirándolo en términos regionales, lo que uno ve es que todas las exigencias fueron cayendo. Eh, entonces, digo, lo que uno ve es que hoy el nivel de exigencia, de competitividad que el sector autopartista tiene frente al que tuvo, es mucho más alto, por todas estas razones que estamos diciendo. Ahora, como alguna vez me tocó charlarlo con los amigos de las terminales, es decir, ustedes están mirando el resultado de fin de año, pero se están tirando un tiro en los pies, porque las reglas que facilitaron mejorar el rendimiento, globalizar más la provisión, etcétera, etcétera, hoy son reglas que facilitan la llegada de los chinos. Porque hoy perfectamente BYD, no sé cuánto le falta para que empiece a exportar autos a la Argentina. La verdad que no lo sé, no creo que le falte mucho. O sea, eh, y este es un punto importante porque la región fue en un sentido contrario al que ustedes ven que está haciendo el resto del mundo. O sea,
nosotros estamos yendo como años atrás de lo que hoy ya se dio vuelta. Si los europeos están hablando de contenido mínimo local y los americanos están planteando que hay que aumentar el contenido, las reglas en la región tienden a aflojarse y no a hacerse más exigentes. Digo, no es un problema argentino, es un problema de la región. ¿Mm? Eh, entonces, digo, viendo esto, eh, el escenario es un escenario complejo, pero porque eh, me parece que la región no está, no es- digo, la región nunca o casi nunca discutió de políticas industriales. El único punto es que en otras etapas de la historia había más acuerdos sobre qué hacer y había una mirada más o menos parecida. La sensación es que ahora no hay una mirada parecida. Eh, Ustedes saben, digo, esto es un acuerdo Argentino-Brasil y Argentina y Brasil miran las cosas de una manera diferente. Eh, entonces es más difícil tomar decisiones eh, que, eh, que obtengan resultados interesantes, ¿no? Eh, Digo, toda esta cuestión nos lleva de alguna forma, y que era una de las cosas que, yo no sé, me estoy estirando mucho, pero creo que ya voy terminando, eh, que me plantearon cuando hicimos la charla, bueno, pero ¿qué tenemos nosotros? Digo, nosotros tenemos entre comillas, un andamiaje normativo que fue diseñado con el objetivo de promover a la industria. Eh, Digo, básicamente la ley de desarrollo autopartista, que todos ustedes conocen, la ley de promoción para las inversiones, eh, y ahora, digo, como último elemento, el RIGI, digo, que fue también, tiene un apéndice que incluía el sector automotriz para nuevas motorizaciones y que en la reforma que salió estos días, en el nuevo decreto, trataron de facilitar las cosas para que puedan entrar las terminales, ¿no? Eh, Digo, como estaba el modelo anterior, era imposible que entraran. Ahora metieron un montón de modificaciones. Supongo que lo deben haber conversado con las terminales. De todas formas, a mí me parece difícil que puedan entrar porque cambiaron lo que era el BPU. Ustedes se acuerdan que tenía que tener un BPU todo separado. Bueno, ahora dentro de empresa en marcha modificaron, se puede tener una sucursal dedicada, eh, pero en lugar de invertir 200 millones de dólares, le piden que inviertan 250, pero una sucursal dedicada tiene que tener un quit, tiene que tener una contabilidad separada. Yo no sé hasta dónde una una terminal puede hacer eso. Digo, la verdad que no lo sé, ya me supera. Eso sospecho que tener que ver con reglas internas de cada una de las empresas, pero no me veo explicándole a un japonés o un alemán que tiene que tener un quit separado, facturar separado, hacer todo separado dentro de la misma empresa, fabricando en la misma línea de producción dos vehículos. Digo, es medio chino. Pero bueno, se supone que al arreglo, a la modificación que llegaron, teniendo en cuenta todo el detalle con el que está redactado, no lo redactaron así de buenas a primeras. Se nota que es producto de un trabajo concienzudo, ¿eh? Esto. Eh, Digo, bueno, estos son los instrumentos que tenemos hoy. Eh, Todos tienen vida limitada. El RIGI le queda un año, los otros terminan en el 29 y más de una vez, como charlamos con muchos de ustedes, hay que ponerse a pensar en qué hacemos. Ahora, el que hacemos va a ser definir una regla nacional o una norma nacional que nos sirva para enfrentar todos estos desafíos que se están dando. El problema de la desintegración producto de la tecnología, el problema de la desintegración producto de las reglas con los brasileros, las estrategias que están llevando adelante Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esta marcha atrás en el tema de integración y las dudas sobre los modelos globalizantes. Mi impresión es que con otra ley de promoción del autopartismo no alcanza, no es suficiente y hay que pensar en un modelo diferente. Eh, y desde mi punto de vista hay que pensar más en un modelo más parecido al RIGI,
digamos, eh, mezclado con cosas vinculadas a la ley de desarrollo autopartista y mezclado con temas que tienen que ver con la inversión, más que el subsidio en el flujo, más el subsidio en la inversión, como están de alguna forma tomando algunas de las cosas que están haciendo los europeos. Cuando yo les contaba lo que estaban haciendo los europeos, parte de este programa de desarrollo de baterías es con subsidio a la inversión, eh, no con te pago un porcentaje sobre las piezas que fabricas, digamos. La experiencia de la ley de desarrollo autopartista fue buena hasta que los gobiernos, independientemente de cuáles fueron, la empezaron a incumplir. Entonces perdió potencia. El punto es cómo se diseña algo que tiene potencia, como la tiene el RIGI. Es en el sentido, el RIGI es potente. ¿Por qué? Primero, porque primero es nuevo, no hay experiencia de que no se cumpla y gran parte de los incentivos están al principio. Entonces hay que pensar en una cuestión de ese estilo. Ahora, la gran duda es si hay voluntad política para esto, si hay decisiones para llevar adelante una repensar en la legislación sin repetir exactamente lo que se hizo antes, sino pensar en algo un poco más superador. Eh, Argentina tiene problema de competitividad y tiene problema de productividad. No hay duda de eso. No. Porque los tiene toda la industria. A pesar de que este sector relativamente es el más, desde mi punto de vista, es uno de los más competitivos, más allá de todas las puteadas que se recibe, porque es uno de los pocos sectores que sostuvo inversiones a lo largo del tiempo, cosa que en otros sectores no pasó. O sea, si ustedes miran, si bien el volumen de inversiones no es tan grande, y quedó muy atrasado con respecto a Brasil, fue el único sector que sigue sosteniendo inversiones. Si ustedes hoy miran el sector industrial en la Argentina, el único que está poniendo plata, ¿en serio? Es el sector automotriz. Todos los demás no están poniendo plata. Es más, no, que la están sacando. Digo, el único que sigue poniendo plata es el sector automotriz. Ahora, se necesita mucho más que eso. Y hay que ponerse y hay que alinearse más con las condiciones. Ustedes me escucharon más de una vez, de nuestros competidores. Si nuestros competidores cercanos son México y Brasil, nosotros no podemos tener una estructura peor que la mexicana y brasilera. Tenemos que tener una estructura mejor. Y desgraciadamente México y Brasil no graban la producción y no graban las exportaciones. Y acá por eso digo, hasta tanto la Argentina es una reforma fiscal que es bastante difícil, las válvulas de escape tipo RIGI permiten, sin hacer una cosa generalizada, crear una especie de isla que te separe de lo que es la estructura general de la economía argentina en términos de sesgo anticompetitivo, ¿no? Digo, esto a mí no me gusta porque, digamos, teóricamente nos genera una buena distribución, una buena asignación de recursos, pero es el mismo modelo que los chinos usaron cuando creaban esas zonas económicas especiales que alguna vez ustedes deben haber escuchado. Una zona económica especial de China no era nada más que un pedazo de China que no tenía la regla de China, tenía otras reglas para ser competitivos y poder exportar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que Argentina está necesitando es un poco eso, es decir, tener una especie de, no digo zona franca, porque no es una zona franca, pero digo una zona especial, sectorial, que le dé reglas particulares a este sector, que requiere reglas particulares, porque creo que de todos los sectores productivos industriales es uno de los pocos que compite en un mercado relativamente abierto sin tener ventajas competitivas naturales. Digo, no es fabricar aceite, no es hacer biodiesel, digo, no es hacer carne, es otra cosa. Y no hay muchos sectores industriales eh, grandes en la Argentina que tengan estas características. Por eso, desde mi punto de vista, debería tener una mirada particular. Siempre la tuvo, pero no muy mano abierta, ¿no? Bueno, es un poco el panorama que habíamos quedado en presentar. Espero no haberme extendido demasiado ni haberlos aburrido. Así que si tienen alguna pregunta o consulta, estoy dispuesto. Ante ante todo, Horacio, muchas gracias por la exposición, ¿no? Muy amena y muy interesante. Ahora lo dejamos con la pregunta.
yo me tengo que retirar un momentito porque tengo otra actividad que me están esperando en el otro salón, pero lo dejo con los socios para la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí te Ramón. Ahí, Ramón, activa tu micrófono si querés. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias Horacio, gracias por ponernos un poco en claro la situación, que la verdad que es bastante compleja cuando la miras, ¿no? O sea, reflexionando un poco en función de todo lo que dijiste, había un tema que era de preocupación hace a lo mejor un mes atrás, cuando se firma el acuerdo con la Comunidad Económica, que ahora está dilatado, por lo menos por un par de años, con Ujú, lo cual no parece que hoy sea una amenaza, ni merezca mucho análisis hoy, hasta esperar un poco más cómo evoluciona, ¿no? Como dijiste, el tema particularmente de Estados Unidos, 10.000 vehículos, y serán esos vehículos de alta gama que ya lo eran y que van a entrar más baratos, ¿no? No creo que vayan a traer los autos baratos, no tiene ningún sentido. Ahora, reflexionando sobre la situación de Argentina, cuando analizas todo lo que estás comentando, que sabemos que es una realidad, y nosotros que somos los que estamos buscando soluciones para el sector, vamos, planteamos la situación real, que es un problema claramente de competitividad y que estamos perdiendo la día a día. Creemos que se caen exportaciones, particularmente si analizás, bueno, los primeros meses o los últimos meses del año pasado con de autos particularmente, el auto se va. La verdad que ujú, lo que están fabricando autos, vos ves que hoy la planta de Stellantis o PSA, porque ya no existe Stellantis todavía en Argentina, ¿no? PSA o Peugeot en Palomar está parada y Crono está perdiendo la producción, está un 50%. Entonces, las pick-up, ¿qué es lo que nos queda? Que es lo que vos bien decías, ¿no? Y están viniendo los chinos desde el lado brasilero, pero también están viniendo del lado argentino, porque tanto Patagonia como Volkswagen o la parte de Fiat con la Titano y la Dakota son chinas en el fondo. Hoy lo que se está armando en Córdoba, que están haciendo un volumen poco, te diría que está razonable, son todos ujú, chinos. Ahora va a empezar a nacionalizar algo a partir de fin de año. Entonces, ¿cuál es el escenario y qué nos espera? Era un poco el análisis, ¿no? Porque la realidad es que la situación de Argentina está muy complicada. Yo tengo un tema particular que nosotros somos proveedores de Iveco, ¿sabes? Fuerte proveedor de Iveco. Iveco está cayendo un 50% de la producción y trayendo camiones importados, ¿no? Y eso ya entramos a un escenario donde Argentina también se empieza a caer. Cada vez más en producción, estamos esperando una caída del 5%, por lo menos lo que vemos nosotros en producción para este año, con respecto al año pasado, que ya cayó 4, 3,4, no me acuerdo, 3,4. Entonces, la verdad que el sector se complica. ¿Qué hacer en este escenario? Como nosotros, como institución, como Cámara, a través de AFAC, o de ADINRO, de quien sea, la verdad que está difícil. No vemos al gobierno tocando nada. El flex se vence en el 2029, como vos dijiste, hoy al 2,5, 3, o sea, y nadie le da pelota. Sí, claro, el flex ya no le importa más a nadie, que era antes una herramienta, ¿eh? Porque por ujú. lo menos lo asustabas un poco las terminales. Sí. Hoy no asusta a nadie y la ley de promoción no vemos que la vayan a... O sea, si bien fue una herramienta que a un momento sirvió para erradicaciones, y el RIGI le queda un año, o sea, ¿qué proyectos hay? ¿Algún proyecto hablando Renault de algo dando vuelta que no está bien claro? Y no hay mucho proyecto nuevo fuera de lo que Toyota avanzando con un producto que hoy todavía es un restyling del viejo, ¿no? El nuevo va para el 2030, nuevo, nuevo, por más que Ujú, dicen que modelo nuevo. Entonces, no sé si el análisis que estoy tratando de hacer es más o menos, o está acorde a lo que vos estás diciendo, o lo ves de otra manera, por ahí me estoy equivocando en algo, pero es un escenario bastante complejo. O sea, ¿qué pienso? Que van a reducirse la cantidad de terminales en este escenario y vamos a ese camino, ¿no? Porque algunas no van a sobrevivir, o sea, volvemos a llenar moto con 16.000 unidades de tracker que realmente, vos decís, ¿amerita tener una planta o le meten algo? PSA con Peugeot con nada más que no está caminando y cómo termina, ¿no? Es un poco la... Y nosotros estamos abocados a esos negocios, todo lo que estamos ujú. acá, estamos en el sector autopartista, ¿no? No sé cuál es una opinión. Porque ya vamos más a lo concreto, a lo que nos pega a nosotros, al dolor, como No, dice el gringo el Boca, al dolor nuestro, estamos muy doloridos. no, a ver, a mí me parece que hay como cuestiones estructurales que se las toman como anécdotas, ¿no?
Digo, yo cuando hablé me olvidé de mencionar una cosa que vos dijiste recién, Ramón, que cuando dijiste me acordé y lo quiero decir ahora porque si no me olvido, que 10.000 unidades con Estados Unidos no hay problema. Estoy de acuerdo. Pero eso no es solo lo que se firmó. Lo que se firmó es que vos habilitaste las normas americanas en el mercado argentino. Y eso, s- te lo digo por experiencia, me peleé a muerte con los mexicanos para no hacer eso. ¿Por qué? Porque eso habilita a que cualquier auto que anda dando vuelta por ahí, que va a ir al mercado americano, que no lo podés mandar, Mm, lo metes en el mercado argentino. Porque ya una vez al estar aprobado la norma americana, porque no puedes decir norma americana para autos americanos, es norma americana. Una vez que habilitaste norma americana, cualquier auto que teóricamente podría ir al mercado americano puede venir a Argentina, puede ir al mercado mexicano y puede venir a Argentina, ¿no? Entonces digo, yo creo que el gobierno tiene una mirada que es lo único que le importa son los precios del mercado local. Y todas las medidas son para bajar los precios del mercado local. Entonces, digo, ese para mí es el escenario, más allá de que no entiende cómo funciona la industria y cómo funcionan los mercados, los precios del mercado local no están bajando, digamos, pero o no están bajando lo que se supone que deberían bajar. eh, Pero digo, me parece que ese es el único objetivo. Entonces, cuando vos planteas esto, no, las respuestas que uno ve formalmente eh, al problema del ajuste industrial son respuestas de manual de primer año de la facultad. O sea, no hay una preocupación, y yo creo que es legítima la no preocupación, ¿eh? No, no es que la están diciendo, pero no, 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 hay una no preocupación en que haya un ajuste de la estructura industrial, que es la que está ocurriendo. O sea, no hay una preocupación. ¿Por qué? Porque para muchos la industria es un problema. No es viste que Elio siempre dice la industria es parte de la solución y no parte del problema. Bueno, no. Para muchos funcionarios, y algunos los conozco, la industria es un problema. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Che, Argentina tiene un nivel de producto alto. Estamos vendiendo récord de producción. Cuando vos miras cuáles son los tres sectores que mm, traccionan, son minería, energía y petróleo, y el campo, digamos, ¿no? Eh, sí, pero la estructura industrial, que es la que sostiene, ¿verdad? Esa se está cayendo, digo. Pero no es solo un problema del sector automotriz o autopartista. Digo, es un problema del sector metalmecánico, de la madera. Digo, hoy todo el mundo está perdiendo plata. Digo. Entonces, si vos me preguntas, yo creo que no creo que el gobierno cambie. El gobierno va a aceptar lo que se llama una reconversión desordenada, ¿no? Que fue un poco, no completamente, pero fue un poco de lo que pasó en los 90. La diferencia que en los 90 el sector automotriz tuvo una reconversión más o menos ordenada. No el resto, pero el sector automotriz tuvo una reconversión más o menos ordenada. Pero es una reconversión desordenada. Eh, y el problema de una reconversión desordenada es que a largo plazo te rompe las cadenas de provisión. O sea, te va produciendo agujeros que vos sabés que muchos de los agujeros de los 90 nunca se volvieron a llenar. Quedaron así. mm. Entonces, ¿cuál es la estrategia que uno ve que ustedes no pueden hacer porque son proveedores de terminales? Digo, pero si uno mira el ajuste que se está dando ahora es reemplazo proveedores y mezclo producto final local con importado. Eso es lo que está haciendo todo el segmento industrial y lo están haciendo las terminales. Digo, ¿dónde ganan plata hoy? No ganan plata produciendo, ganan, salvo algunas, que digamos, contado con los dedos, con dos dedos. Después el resto ganan plata con la importación, no con la producción. Entonces, durante mucho tiempo, las, la amenaza del flex hacía que no pudieras levantar la planta porque corrías el riesgo de que no tuvieras producto o no pudieras o perdieras tu participación de mercado, etcétera, etcétera. Hoy esa amenaza no existe. Hay yo diría,
cuestión que no sé si va a ocurrir o no, si Argentina no firma el acuerdo con México, viste que se vence ahora en marzo, hay un corrillo muy fuerte que Argentina no va a firmar el acuerdo con México, que como México no quiere ceder en un montón de cosas, no lo quieren firmar. Si eso es así, eso va a ser un disciplinador para los que desmantelaron pensando en abastecerse de México. O sea, ojalá ocurra, ¿no? Ojalá no se firme con México, porque eso va a decir, si vos te vas de la Argentina, después no tenés de dónde proveer. Sería bueno que eso ocurra. Pero digo, de todas formas, el problema para mí más serio es que no hay una preocupación real de lo que pasa con el sector industrial, digo, con el sector industrial en general y con el sector de la producción de autos en particular. No. Honestamente es eso. Eh, Porque si no se hubieran tomado decisiones diferentes, algunas de las decisiones que se tomaron hubieran sido diferentes. Cuando vos te acordarás que alguna vez lo charlamos, digo, pero uno decía, che, pero estás dando 50.000 unidades a cambio de nada, porque Brasil se los dio a cambio de algo. Brasil le dio waiver a cambio de inversiones, pero Argentina se los da a cambio de nada, a cambio de bajar los precios del mercado local. Eh, entonces, digo, no es una política industrial, no tiene orientación productiva, tiene orientación de mercado, digamos, esto, combate a los precios, etcétera, etcétera, y no hay problema en asumir los costos de que esto sea así. Ahora, está claro que para mí lo que tienen algo para decir son las provincias. Digo, digo, las tres provincias productoras, y básicamente Córdoba y Buenos Aires, son los únicos que tienen cosas para decir. Eh, Porque a nivel gobierno nacional yo honestamente no veo que se apruebe una ley autopartista por motu propio, por que la lleve adelante el Ejecutivo. La verdad que no lo veo. Si alguien tiene que hacer algo, son los afectados, y los afectados son las provincias. Digo, particularmente los industriales de las provincias y las provincias, son los que tienen que batir el parche. Y en las negociaciones que se dan, eh, para mí, justo las provincias le piden poco, pero digo, en las negociaciones que se dan, las provincias consiguen cosas. Digo, bueno, creo que es el único camino. Hoy es el único camino. Yo no veo otro camino para discutir una preocupación con el sector industrial y sobre todo una mirada pro-productiva, ¿no? Quizás votan otro RIGI, quizás lo hacen, no lo sé. La verdad que el resultado del RIGI fue bueno, entre comillas, para los sectores que ya habían tomado decisiones, o muchos de los que ya habían tomado decisiones, pero no generó el impacto, digo, inversiones industriales hay una sola. Todo lo demás son minería, transporte de hidrocarburos y energías y petróleo. No hay más que eso, digamos, ¿no? Ahora, esto, digo, como alguna vez hablando como economista, digo, ¿puede tener viabilidad económica? Sí. ¿Puede tener sustentabilidad económica? Sí. ¿Puede tener viabilidad social? No lo sé, ¿no? Digo, es el interrogante. Ahora, eh, digo, está cambiando el mapa productivo. eh, y si uno mira dónde está creciendo, no está creciendo la zona tradicional de crecimiento. No está creciendo ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Córdoba. Está creciendo Mendoza, Neuquén, algo Patagonia, San Juan, digo, se corrió la cordillera. Esas son las economías que crecen. Ahora, el problema es que la base industrial de la Argentina está en las regiones que no crecen, ¿no? En los cinturones urbanos de las grandes ciudades, donde está todo el entramado industrial, etcétera, etcétera. Ahora, de vuelta, hoy los números dicen una cosa, pero están de alguna forma, no están ocultando. Si uno mira el detalle, lo que está viendo es que está viendo una reconversión de industria, está viendo una reconversión económica en la Argentina, más fuerte y más rápida de lo que uno suponía que iba a pasar, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Horacio. ¿Alguna otra pregunta ahí que esté dando vueltas? Si quieren, levanten la mano o manden para habilitar el micrófono. Ahí está Isabel. A ver. A ver, Isabel, ahí. Sí, ahora sí, perfecto. Hola Horacio, muchas ¿Qué gracias haces? por la exposición. Acá estamos. No, simplemente preguntarte lo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur. La Cámara de Diputados argentinos ya lo trató, lo aprobó, tiene que ir a senadores. Bueno, después se verá si se implementa o no, pero si tenés detectado en qué afectaría al sector automotriz específicamente, para mal seguramente o para bien, ese acuerdo con la Unión Europea. A ver, hay como dos, yo creo que hay como, como dos miradas. Eh, si vos, digo, primero tiene que pasar por el Tribunal Superior de la Unión Europea, etcétera, etcétera, para que esté de acuerdo con todo. Supongamos que todo esté bien, esto arranca un año, año y medio, una cosa así. Acuérdense que hay 7 años de plazo de se fue la palabra ahora. Bueno, un plazo de la cual los europeos tienen un cupo con la mitad del arancel, con la mitad del arancel, pero no arranca el cronograma de grabación para los vehículos, sí, para las autopartes, algunas sí, de las autopartes es más heterogéneo el fenómeno, el proceso. Eh, Digo, si usted mira lo que dicen los europeos es, vamos a poder vender un montón de autos en el Mercosur. Mercosur. Eso es lo que dicen los europeos. Eh, Probablemente eh, sea cierto que aumenten las importaciones de vehículos de la región. La pregunta es, ¿qué puede vender la región en la Unión Europea? Y ahí me parece que se mezclan con otro problema que fue lo que charlamos al principio, que es, sí, el mercado europeo puede estar abierto, pero vos tenés reglas técnicas o exigencias ambientales, bla, 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 que en una de esas te cierran el mercado. No porque no seas competitivo o porque no esté abierto, sino porque simplemente tu producto está más orientado a otro mercado, entonces tiene dificultades para entrar en el mercado europeo. Cuando no había restricciones, vos mandabas las camionetas a las Amarok sin ningún problema, ¿sí? No había problemas con eso. Ahora, sí hay restricciones en términos de emisiones, cuestiones con los motores, tenés que tener hibridizados los productos, etcétera, etcétera. Digo, ahí te empiezan a aparecer problemas de reglamentos, que es la nueva forma de bloqueo de mercado, digamos, ¿no? Los aranceles no son relevantes, los relevantes son las normativas técnicas. Si uno mira lo que le pasó a los europeos en sus acuerdos con otros países, en realidad los europeos terminaron aumentando las importaciones y tuvieron deslocalización industrial. Eso fue lo que pasó, que no significa que en Mercosur sea igual, digo, no lo sé, pero digo, Sudáfrica aumentó la exportación de vehículos a la Unión Europea, nada de valores tremendos, pero aumentó. Eh, Marruecos recibió montones de inversiones para fabricar autos que se venden en la Unión Europea, Turquía también, o sea, hubo deslocalización industrial de la Unión Europea hacia otros países con los cuales había firmado acuerdos comerciales. Eh, yo no sé si esto va a pasar. Hay un hecho concreto. Stellantis en Brasil es más grande que Stellantis en Europa, digamos, ¿no? Más o menos. No, Stellantis no, pero Fiat Brasil es más grande que Fiat Italia. O sea, esos impactos hoy, si vos me preguntás, Isabel, la verdad que no se pueden saber. No se pueden saber. Para mí hay dos senderos. Uno es el sendero tecnológico. ¿Qué va a pasar con los reglamentos técnicos y con los componentes de los autos europeos? Y otro es si los europeos van a deslocalizar o no. Digo, ellos tienen costos de producción en los países más importantes, costos de producción altos. Si ustedes ven esta discusión, yo no entré en tanto detalle porque si no se iba a ser muy largo, pero
eh, la Unión Europea bloquea a China y Volkswagen pide por favor que dejen entrar autos chinos de Volkswagen. O sea, que no cierren todas las importaciones chinas, porque Volkswagen tiene problemas si cierran las importaciones chinas. Digo, y eso es porque deslocalizaron producción. Digo, Ujú, en Italia Fiat está cerrando plantas. O sea, eh, por eso digo, a Europa, nosotros nos estamos, no sé si por suerte o por desgracia, nos estamos asociando con alguien al cual no le está yendo bien. Si no nos estamos asociando con alguien que le va bárbaro, nos estamos asociando con alguien que tiene problemas. Y en algún ujú, sentido es una suerte eso a cambio de asociarnos con los chinos, digamos, ¿no? Porque la verdad que tienen muchos problemas. Ahora, si yo te digo, mira, Isabel, en el año, como era la norma anterior, en el año 35 no puede entrar un acto que no sea eléctrico en la Unión Europea, la verdad que para nosotros el mercado es cero, o casi cero. Salvo que los chinos que fabrican en Brasil hagan autos eléctricos con contenido según el acuerdo y lo puedan vender en, en Europa. Que acordar que el acuerdo europeo es 55% de contenido regional. Es más alto que el que tenemos nosotros dentro del Mercosur. ujú. Por eso Así. digo, a priori por eso digo, el mundo de hace, si vos me preguntabas hace un año, te hubiera dicho una cosa diferente. En estos meses cambió todo bastante, ¿no? Así es. Gracias. Pero digo, hoy para mí, Isabel, no es la mayor preocupación. Ese no es una preocupación. Hoy. Digo, hoy la preocupación está más, en más Brasil, más el mercado local. eh, es eso, ¿no? Y sobre todo el tema de la capacidad de atracción de inversiones. Esto para mí es el punto crítico. El sector siguió recibiendo inversiones, pero el punto es qué inversiones va a seguir recibiendo. Cuando uno mira los lanzamientos en Brasil y los lanzamientos en Argentina, acá te alcanza los dedos de una mano y en Brasil no te alcanzan los dedos de dos manos. Entonces ahí tenemos un problema, no tenemos producto, ¿no? Más. Ese es el punto crítico. Bueno, muchas gracias, Horacio, por tu tiempo. No sé si alguien más quiere preguntar algo cortito, pero ya estamos en hora, así que te liberamos, Horacio. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero no haberlos deprimido, pero no hay nada mejor que... Sí, los deprimí. No, digo, no hay nada mejor que hablar con la realidad, digamos. El mejor escenario es tener una idea, aunque sea pesimista en algún sentido, para tratar de tomar las mejores decisiones o prepararse, digamos, tener un plan B y no pensar que todo está bárbaro, ¿no? Porque además está muy complejo el mundo. Digo, es eso. Esa es la realidad. Bueno, chao, muchas gracias. Nos vemos, luego. Chao, chao.